Hemos leído hoy en el Evangelio de San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, ¿por qué? Porque habíamos leído en el domingo anterior que estaba en la sinagoga de Cafarnaún, una sinagoga, una población en Galilea, en la zona cercana al lago de Genesaret, lejos de Jerusalén, muy al norte, y los galileos no estaban del todo bien considerados por los judíos, porque al estar tan lejos y mezclados a veces con otros pueblos, y sobre todo que habían tenido un cisma también respecto a Jerusalén, habían roto con el templo y daban culto en un monte, pues por eso tantas reticencias respecto a los galileos, los judíos. Reticencias que en sí mismas eran justificadas, porque es verdad que los galileos, muchas generaciones atrás, habían tenido un cisma con Jerusalén, pero no respecto a las personas. Una cosa era lo que hubieran hecho sus antepasados y aún seguía todavía ese cisma, pero a las personas había que tenerles cariño. En el fondo, esta historia de los galileos nos recuerda un poco a los cismas de nuestra época, a los hermanos separados, unos más y otros más cercanos a nosotros. Hablo de los ortodoxos, protestantes, anglicanos. Jesús mismo, al hablar de este asunto, no da la razón a los galileos. Acordaos a la mujer del pozo. Dice el templo. El templo es lo que Dios ha establecido y ese sacerdocio no os podéis vosotros separar por vuestra cuenta. Con esto está hablando a los galileos, pero está hablando también a todas las generaciones futuras que se separan de lo que Dios ha dispuesto. Lo mismo que hubo un templo en Jerusalén y un sacerdocio, también después instituyó el primado de Pedro, la Iglesia, etcétera, y siempre ha habido gente que se ha separado. Pero en lo que yo me quería fijar hoy, es que acaba el texto que hemos leído. Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas. Él llegaba a una población, era alguien ya famoso, conocido, iba con sus 12, pero enseguida los discípulos se le agregaban donde podían y le acompañaban. Digo donde podían porque tampoco había en todas partes y además otros trabajaban, no podían estar todo el día con él semanas enteras, algunos días sí. Pero él llegaba y donde se lo permitían, ya se ve que en Galilea sí, no se dice que hablaran las sinagogas de Judea, más cercanas al templo, más sometidas al poder del Sanedrín, pero en Galilea más lejanas, peor considerados, con todo esto que he dicho, allí sí que los rabíes, con más o menos gusto, le dejaban hablar. Digo más o menos gusto porque Jesús era un personaje controvertido. No todo el mundo lo aceptaba. Pero claro, la gente quería escucharle. Y hablar en una plaza se puede hacer, pero la voz se diluye mucho más. Si habláis a campo abierto, veréis que se escucha mucho peor. El hablar en un lugar cerrado, la voz es más nítida. Ya no digo nada, no nos dice aquí la época del año, pero buena parte del año, en esas tierras, el sol es sin misericordia. Estar en la plaza era pasar un calor terrible. Y si era en el invierno, hace frío, bastante. Entonces, siempre era preferible hablar. Seguro que había gente que cuando decía, viene el rabí, el Mesías, le decían al rabí del lugar, déjale hablar aquí. Y él pues dudaría, tal, ¿qué os parece? Bueno, pues venga, que hable. Y le invitaban. Y este versículo, así recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas, tiene su importancia,
porque pensamos que la vida de Jesús fue milagro tras milagro, pero en realidad habló más que hizo milagros. Él vino ante todo para anunciar el reino, para actuar como maestro, y después hizo milagros que corroboraban su palabra. Pero lo importante era la palabra, porque él lo dijo: los adulterios, los robos, todo sale del corazón del hombre. O sea, lo que hay que hacer es cambiar el corazón del hombre. Puedo sanar a este enfermo, puedo hacer este milagro de calmar la tempestad o multiplicar los panes y los peces, pero lo importante es cambiar los corazones. ¿Cómo se cambian los corazones? A través de la palabra sagrada de Jesús, las parábolas, etcétera, el Evangelio. Pero muchas veces ni siquiera todo era nuevo. Tomaría salmos, tomaría los profetas, Moisés. La palabra no era solo lo que él decía de nuevo, era toda la palabra. Jesús enseñando en la sinagoga. Fijaos que la misa en la que estamos ahora, esta primera parte es la liturgia de la palabra. Hemos escuchado distintas partes de la Biblia y después encima el sacerdote hace una pequeña explicación. Nos podemos imaginar fácilmente que se habían leído partes de la Biblia, salmos, algún profeta, en la sinagoga, y que Jesús subía, como este ambón que tengo yo aquí, a explicarles la palabra. En ese sentido, es fácil en cada misa imaginarse que estamos en la sinagoga escuchando a Jesús, que estamos escuchando con Él primero la Sagrada Escritura y después sus palabras. Ciertamente que la diferencia entre cualquier servidor y la palabra de Jesús es inmensa, pero si nos esforzamos en estar atentos, en decir: Señor, háblame a través de este sermón, de esta homilía, Jesús nos hablará a través del predicador, siempre, por mala que sea la homilía. Jesús nos quiere hablar siempre. Lo mismo que cuando llegamos al río para buscar una pepita de oro, el buscador pacientemente remueve la arena hasta que brilla allí la pepita. Incluso en la peor de las predicaciones, incluso en la peor, si vamos con esa fe, Dios pondrá la pepita de oro, y con una que brillará perfectamente, que la guardaremos en nuestro corazón toda la semana hasta el siguiente sermón. La imagen de Jesús escuchando la palabra y después hablando a la gente, la podemos vivir en cada misa dominical. Y Jesús hablará, porque Jesús aquí está. Jesús está aquí. Cuando estéis dos o más reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Siempre pensamos que Él tiene que hacer algo extraordinario. Y no. Lo que tenemos que hacer es escuchar. El verdadero gran milagro es el de nuestro corazón. Y Jesús está deseando hablarnos. De hecho, una cosa que se nos animaba en el seminario, las jaculatorias. Sacada sobre todo de la Sagrada Escritura, un pequeño versículo que repetimos y repetimos a lo largo del día, que lo podemos apuntar mientras trabajamos y ponerlo en la mesa, y ese versículo repetido con fe es algo que siempre comienza a echar raíces en nuestra alma y produce frutos, siempre, y lo podemos hacer todos los días. Jesús está deseando hablarnos. Jesús está deseando que le escuchemos. Pero recordadlo siempre, incluso cuando no sentimos nada, cuando estamos áridos, cuando nada,
nos dice nada, repitámoslo con fe, alabemos con fe, y Dios nos dará la gracia igualmente. La aridez, la sequedad, debemos seguir iguales. Que uno escucha un sermón y se queda frío, como no pasa nada, no pasa nada. Pequeñas frialdades, sobre todo las religiosas en un monasterio, allí sí que viene la noche del espíritu, más larga, más profunda, más dura. Pero hay que perseverar en la escucha y en el repetir, Señor, te amo, jaculatorias, lo que sea. Nada más, que todos nosotros le demos gracias a Dios porque nos habla, porque su palabra sigue siendo proclamada y porque Él, el Señor, a través de los siervos, sigue diciendo cosas a sus feligreses, a sus fieles, a sus discípulos. Y verdaderamente ahora que acaba esta liturgia de la palabra, qué alegría que no nos quedamos solo en la sinagoga, sino que pasamos al templo a adorarle con el sacerdote con los brazos extendidos solemnemente, y después en el Padre Nuestro, ya en la liturgia de la comunión, al cenáculo para recibir su pan. De la palabra pasamos al templo, como si la palabra hubiera sido un atrio, los pórticos del templo donde los maestros hablaban, y después ya finalmente a la intimidad del cenáculo, lo mismo que en aquella cena de hace 2000 años. Todo se sigue repitiendo si tenemos fe. Y hoy tenemos la inmensa suerte de vivirlo en esta misa. Que todos aprovechemos este tiempo sagrado. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios. Por la Santa Iglesia, peregrina y